Lord Firestone y la señorita Brown. Sagas solteronas. 8 por Olympia Russell. Capítulo 18. Es la maestra. Eran las 12 del mediodía, hacía unas horas que la limpieza del puerto había dado comienzo, con gran expectación por parte de los habitantes del puerto y bastante nerviosismo por la parte de Liam, David y Peter, pero todo había ido como lo planeado, mejor que lo planeado, quitando que algunos contratados no se habían presentado, seguramente por estar durmiendo la mona del día anterior. El resto de trabajadores había aparecido con aspecto bastante decente y se habían puesto manos a la obra sin incidentes. David y Peter habían supervisado el inicio de las labores, pero luego habían dejado la responsabilidad de la gestión en el sitio a los capataces y ellos habían vuelto a la oficina con Liam. Bueno, David había vuelto directamente. Peter, sin embargo, había salido en busca de información sobre la mujer de los ojos verdes, y lo cierto es que no les resultó muy difícil encontrarla, porque media hora después estaba de vuelta con una información sorprendente. ¿Una maestra?, respondieron al unísono Liam y David. Sí, el puerto tiene una pequeña escuela y ella es quien se ocupa de enseñar a los niños y niñas en ella. Entonces, ambos se dieron cuenta que aquello no debería haberles sorprendido tanto. La escena vivida con ella había sido tan sorprendente que los tres habían pasado por alto que ella misma había mencionado la escuela 2 veces. Pero es que su intervención había sido tan extemporánea y sobre todo tan centrada en Liam que no se habían percatado de aquello, algo que, por cierto, era asombroso en sí mismo. ¿Hay una escuela en este lugar? La pregunta la había hecho Liam, sin salir de su asombro. Sí, hay una escuela. Los hijos de los pobres también deberían tener derecho a recibir educación. La respuesta, un poco seca, vino por parte de David. Una vez más, su diferencia de clase provocaba un roce. Pero Liam trató de minimizarlo. Sí, lo entiendo, y no solo eso, sino que me parece admirable. Solo me extrañaba que estuviera radicada justo en este puerto y no en un lugar un poco más decente. Sí, te entiendo, pero igual no había otras opciones. Bueno, lo cierto es que no sabemos nada, y tampoco sabemos por qué está enfadada. Apuntó David, ahora ya más tranquilo. Quizá Peter sepa la respuesta. Los dos hombres miraron a Peter, que los estaba mirando con media sonrisa. Claro que sé la respuesta. A ver si me dejan que se las cuente. Echaron los tres una carcajada y después Peter les explicó. Bien, esto es lo que he descubierto. La mujer que entró intempestivamente hace una semana se llama Teresa Brown y tiene 35 años, la misma edad que nosotros. Parece más joven, apuntó David. Bueno, teniendo en cuenta que a partir de los 25 las mujeres se vuelven invisibles para ti, no eres un gran experto en cómo tienen que ser las mujeres de 35. Peter le había respondido con una sonrisa, pero en realidad se había tratado de una pulla, amistosa, pero una crítica velada. No era la primera vez que discutían sobre el tema. Los dos continuaban solteros, pero no como el caso de Liam, por decisión de retrasar la boda, sino porque no habían encontrado la mujer adecuada a pesar de desearlo. Entre las clases más humildes, el matrimonio no se retrasaba, ni se consideraba un negocio, como si ocurría entre la nobleza. El matrimonio era algo deseable, cuanto antes mejor, y normalmente con alguien de su edad o solo un poco menor. El objetivo era crear una familia lo antes posible, entre otras cosas, porque la esperanza de vida también era menor. Por eso, más de una vez, Peter le había echado en cara a David su gusto por mujeres mucho más jóvenes que él como un defecto, o mejor aún, como una manera de imitar a los pudientes. Eso era algo que a David le enfadaba mucho, ya que tenía una alta conciencia de clase y no le gustaban los nobles, excepto Liam, con el que hacía una excepción, algo que Liam sabía y que quiso cortar inmediatamente. Déjense de sus discusiones. Quiero saber más sobre la señorita Brown.
Su intervención, bastante fría y cortante, hizo que sus amigos se callaran en el acto y la miraran con extrañeza. Efectivamente, está soltera. La señorita Brown nació en el puerto hace 35 años, y como les he dicho, en una de las peores circunstancias posibles. Su madre era prostituta, y su padre, desconocido. Seguramente alguno de los marineros extranjeros que recalan en el puerto de vez en cuando. El nombre exótico Teresa hace referencia al posible origen de su padre, ya que en aquella época eran muchos los barcos españoles y portugueses. Liam carraspeó cuando Peter dijo la palabra prostituta, como dejando claro que él había tenido razón, pero inmediatamente vino el primer jarro de agua fría. Y, a pesar de esas circunstancias de nacimiento tan desfavorables, ha salido adelante y es la maestra de los niños del puerto. Ella no es prostituta. La última frase sonó como una sentencia, como una verdad indudable, y Liam, por supuesto, se sintió censurado, y respondió en consecuencia: «Claro que es prostituta. Yo mismo la vi vendiéndose en la calle, tal como les dije». Su respuesta sonó defensiva y airada, pero Peter intentó quitar hierro inmediatamente. «Liam, no pongo en cuestión lo que dijiste. Solo les estoy contando lo que me han dicho hoy en el puerto. Todas las personas a las que le he preguntado me han dicho lo mismo, que es una mujer admirable, que lo ha tenido muy difícil, y aún así ha salido adelante mejorando la vida de los más débiles, los niños. Pero», añadió, después de que Liam soltara un bufido, «eso no quita que seguramente se haya prostituido de vez en cuando. Las normas en el puerto no son las mismas que las nuestras, y lo que para nosotros es algo denigrante e inmoral, para ellos es cotidiano, y más aún siendo hija de una prostituta». Liam pareció quedarse tranquilo. «Efectivamente», dijo, con voz más pausada, pero sin poder evitar añadir: «yo sé perfectamente lo que vi». Sus amigos asintieron, pero siguieron pensando que allí había gato encerrado. A Liam le afectaba demasiado todo lo que tenía que ver con aquella desconocida. «Bien», continuó Peter después de un momento de silencio. «El caso es que, el día que llegamos, la noticia de que íbamos a reformar el puerto se extendió a medida que íbamos andando. Por eso hubo tanta expectación. La maestra también lo supo y llegó a la conclusión de que íbamos a derruir la escuela. Por eso vino a nuestro despacho de aquella manera tan agresiva». Los dos amigos asintieron, aunque no muy convencidos. La maestra se había presentado ante ellos de una manera excesivamente hostil, y aquello no terminaba de casar con el relato de Peter. Su animadversión había sido excesiva. En cualquier caso, evitaron interrupciones y le animaron a Peter a seguir. «El caso es que la he encontrado, precisamente en el barrancón que hace de escuela, y he intentado explicarle nuestro proyecto para que no se alarme». «Vaya». La expresión de David mostró sorpresa. Al parecer, el misterio iba a ser resuelto. Liam no dijo nada, pero su rostro mostró la misma expectación de David. «Sí, pero no he sacado nada en claro. Prácticamente me ha dado con la puerta en las narices y... esa mujer es un demonio». Soltó Liam, perdiendo la paciencia y la compostura de nuevo, y haciendo que sus amigos le volvieran a mirar escamados por su reacción excesiva. «¿Es posible?», le respondió con tacto Peter. «En cualquier caso, necesitamos hablar con ella, ya que es una de las personas más respetadas del puerto, y tenerla en contra de nuestro proyecto nos puede traer retrasos y problemas». «Bueno, si dices que te ha dado con la puerta en las narices, está claro que no quiere hablar de nada», dijo Liam tirando la toalla, pero es que todo lo relacionado con aquella mujer le sacaba de sus casillas y quería terminar ya aquella conversación. «Sí quiere hablar». Liam se limitó a levantar la ceja, escéptico, mientras David ponía en palabras lo que estaba pensando. «Pero no entiendo». «Antes de darme con la puerta en las narices me dijo: solo hablaré con el alto engreído». Peter se calló y tras unos segundos tensos dijo lo que todos habían entendido perfectamente. «Quiere hablar contigo, Liam».